Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la bendición de estar esta mañana. Recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a meditar por unos momentos en la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor. Los niños van a estar aquí, ¿verdad?, con nosotros. En el segundo servicio ya van a tener su clase, así que vamos a ser un poco breves, si podemos, ¿verdad? Lucas capítulo 24, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Quiero que meditemos por unos minutos acerca de la resurrección de Cristo. En este pasaje, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios nos relatan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que leamos en Lucas 24, versículo del 1 al 12. Ahí su lugar, también no se preocupe. Vamos a leer alternadamente, luego oramos, tenemos la enseñanza. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, abogado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana. En nuestro corazón se regocija que, Señor, creemos en un Dios vivo. Y nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gracias porque, Señor, hace 2000 años aproximadamente, usted vino a este mundo, predicó el Evangelio, murió por los pecados de la humanidad, fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y en esta mañana estamos reunidos, Señor, recordando ese gran acontecimiento que ha marcado la vida de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga la enseñanza, que pueda ser de edificación y de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Uno de los acontecimientos, hermanos, más importantes en la historia de la humanidad ha sido y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo también, hermanos, fue uno de los eventos cruciales y importantes. Pero si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, hermanos, no tuviera significado. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es fundamental en el cristianismo, hermanos. Leímos esta mañana, al principio de nuestro servicio, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, a los Corintios, y dice Pablo: si Cristo no resucitó, Pablo dice, vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración, hermanos. Pero Pablo, hermanos, afirma: Cristo resucitó, hermanos, de los muertos. Y quiero en esta mañana mirar algunas cosas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro texto que muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas para poder ungir el cuerpo del Señor. Pero la sorpresa que se llevaron estas mujeres, hermanos, que la piedra estaba removida y el sepulcro estaba vacío.
porque Cristo había resucitado. En primer lugar, hermanos, la doctrina de la resurrección de Cristo se enseña en el Antiguo Testamento. No fue algo nuevo, fue el cumplimiento de lo que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento. La doctrina aparece tan temprano como en el tiempo de Job. Probablemente Job fue un contemporáneo de Abraham y se expresa en su declaración de fe. Si quiere ir conmigo a Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios de esta manera. Job se considera uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: yo sé, hablando Job, que mi Redentor vive. ¿Qué convicción, hermanos, había en este hombre llamado Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Se da cuenta? Está apuntando a la venida de Cristo, a la muerte, sepultura, pero a la resurrección, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, hablando Job, dice del mismo: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué convicción, qué fe de Job, hermanos? Aquí Job afirma no solamente su propia resurrección personal, sino la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde, hermanos, estará sobre la tierra. Expresa la esperanza antigua de resurrección corporal. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y dice: en mi carne he de ver a Dios. Porque, hermanos, Job creía en la resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, se enseña en el Antiguo Testamento. Y se enseña específicamente en el Salmo 16, versículo 9 y versículo 10. Salmo 16, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 16, versículo 9 y versículo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Y cuál es la razón, hermanos? Versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Donde el salmista David declara, hermanos: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David no solo afirma que él espera personalmente la resurrección, sino también que Jesucristo, a quien se describe como el único santo, no verá la corrupción. Esto es, no estaría en la tumba el tiempo suficiente, hermanos, para que su cuerpo se descompusiera, se corrompiera. Al tercer día iba a resucitar. Y exactamente, hermanos, eso fue lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2, cuando predicó a los judíos. Y también lo que Pablo predicó en Hechos 13, hizo mención, hermanos, de que Jesucristo resucitó y que no vio su cuerpo corrupción, señalando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Salmo 22, la resurrección de Cristo se menciona también. En el Salmo 22, versículo 2, dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 22, versículo 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Donde seguidamente a su muerte Cristo declara que él anunciaría, hermanos, su nombre a sus hermanos. Y en el Salmo 118, versículo 22 al 24, aquí, hermanos, se expresa acerca de Cristo, esa piedra que desecharon los edificadores, vino a ser, hermanos, ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra que desecharon los edificadores, a los suyos vino, dice Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La exaltación de Cristo, convertirse en la piedra angular que define, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11, significando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección, hermanos, fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar,
encontrar las predicciones, escuche, de Cristo mismo, de su propia resurrección. Frecuentemente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se lo repito, los 4 evangelios nos narran la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en los 4 evangelios usted los encuentra, hermanos. Y frecuentemente en los 4 evangelios, Cristo predice ambas cosas, su propia muerte y su resurrección. Le voy a dar algunas citas, nomás vamos a ir a una por el tiempo. Mateo 16, 21, Mateo 17, 23, Mateo 20, 17 al 19, Mateo 26, 12, Mateo 12 y Mateo 26, 28 y 29, 31, 32, Marcos 9, del 30 al 32, y Lucas, donde estábamos, ¿verdad? Al principio, Lucas capítulo 9, si quiere conmigo esa cita, Lucas 9, 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús también les dijo a sus discípulos. Está, hermano, la constante mención de su muerte que Cristo les dijo a sus discípulos durante su ministerio terrenal. Jesús también le dijo a sus discípulos: yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes y principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán. Pero 3 días después, dice Cristo, hermanos, resucitaré. Una y otra vez, hermanos, Cristo hizo mención de su muerte, sepultura y resurrección. Las predicciones son tan frecuentes, tan explícitas y dadas en tan número y diferentes contextos que no pudo haber duda alguna, hermanos, de que Cristo predijo su propia muerte. Pero no solamente esto, hermanos, pero también su resurrección. Y el cumplimiento de esas predicciones verifica, escucha, hermanos, la exactitud de las profecías bíblicas. Pero aún, hermanos, escuche, aún a pesar de las frecuentes menciones de Cristo mismo acerca de su muerte y resurrección, cuando van estas mujeres, hermanos, no creyeron, y el ángel tuvo que recordarles, ya les había dicho que iba a resucitar al 3er día. Sus discípulos estaban tristes, los apóstoles, porque aún, hermano, frecuentemente parece que se les olvidó, o parece que no le creyeron. En tercer lugar, hermanos, la resurrección de Cristo, las pruebas de la resurrección de Cristo. El Nuevo Testamento presenta muchas pruebas de la resurrección de Cristo. Al menos 17 apariciones de Cristo ocurrieron después de su resurrección. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, donde leímos al principio de nuestro servicio. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, era Pedro, y después a los 12. Nota, hermano, las apariciones, pruebas de la resurrección de Cristo. Después, versículo 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pregunta: ¿dónde se le apareció Cristo a Saulo, hermanos, o Pablo? Cuando él iba camino a Damasco para traer cristianos presos a Jerusalén. Una luz resplandeciente y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, las pruebas de la resurrección. Hay, hermanos, muchas apariciones que Cristo hizo después de su resurrección. Déjenme mencionar algunas. Apareció a María Magdalena, apareció a las mujeres, apareció a Pedro, apareció a la aparición de Cristo a los 10 discípulos, que se refiere colectivamente como los 11, estando Tomás ausente. Apareció a los 11 discípulos una semana después de su resurrección. Apareció a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Apareció a los 500 que menciona el apóstol Pablo, donde leímos en 1 Corintios 15. Apareció a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Apareció a los 11 discípulos en el monte en Galilea.
a la aparición a sus discípulos con ocasión de su ascensión desde el Monte de los Olivos, la aparición de Cristo resucitado a Esteban momentos antes del martirio. ¿Se acuerda cuando Esteban murió? Dice que miró los cielos abiertos. A la aparición de Saulo de Tarso, que ya mencionamos, la aparición de Pablo en Arabia, la aparición de Cristo a Pablo en el templo, la aparición de Cristo a Pablo en la prisión de Cesarea, animándolo: no temas, Pablo. Y la aparición de Cristo, hermanos, el apóstol Juan en la isla de Patmos. El número de estas apariciones, la gran variedad de circunstancias y las evidencias que confirman todo lo que rodea a estas apariciones constituye, hermanos, la más poderosa evidencia histórica de que Cristo se levantó de los muertos. Además de todas esas apariciones, hermanos, de todas esas pruebas que nos dan, ¿verdad?, su aparición, podemos aún citar una evidencia que sostiene todo ese hecho. ¿Sabe cuál es, hermanos? La tumba vacía. La tumba vacía. ¿Cuántos hombres que han empezado movimientos han muerto, hermanos, y su cuerpo está en la tumba? Pero el único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. La tumba vacía después de su resurrección. En Lucas 24:3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entrando las mujeres, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Una vez, hermanos, convencidos de la realidad de la resurrección, los apóstoles, escuchen, hermanos, deseaban morir por su fe en Cristo. Estaban evidentemente, hermanos, convencidos de que hubo un gran cambio en la vida de ellos. Y eso fue a causa de la resurrección, hermanos, de los discípulos. Después de su resurrección, mire, cuando Cristo resucita y se desaparece, su tristeza es reemplazada con gozo y fe. A tal caso, hermanos, o tal hecho, de que el libro de los Hechos testifica el poder divino del Espíritu Santo en la vida de los discípulos después de la resurrección de Cristo. El poder del Evangelio, el cual ellos proclamaron, y las evidencias que sostienen los milagros el día de Pentecostés es otra prueba importante, ya que hubiera sido imposible, hermanos, haber convencido a 3,000 personas de la resurrección de Cristo, quienes habían tenido oportunidad, escuche, de examinar la evidencia, si hubiera sido una mera ficción o un invento de los hombres. Pedro se levanta en el libro de los Hechos, predica, hermanos, 3,000 personas. ¿Y qué predicó? La resurrección de Cristo. Cristo vino a este mundo, ustedes mataron al Mesías, al Salvador, y dice la Biblia, hermanos, que 3,000 personas creyeron. ¿Qué fue eso, hermanos? La convicción que hubo en la vida de las personas de la evidencia de la resurrección de Cristo. La costumbre de la iglesia primitiva de observar el primer día de la semana, el momento de celebrar también la cena y traer sus ofrendas, es otra evidencia histórica, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo hecho de que la iglesia primitiva, hermanos, siguió adelante en medio de persecución, en medio aún de la muerte de los apóstoles. Sin embargo, hermanos, la iglesia no cesó, la iglesia siguió caminando, la iglesia siguió adelante, aun cuando vino la persecución. Lejos de que la iglesia se detuviera, dice que donde quiera que iban, hermanos, más se atrevían a hablar de Jesucristo, del Evangelio. ¿Y qué es lo que movía a estos cristianos, hermanos, aún a estar dispuestos a morir por la fe? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano, eso debería de movernos a nosotros, de predicar el Evangelio. Mire, nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo que vive y reina y permanece para siempre, y que un día nos llevará a su presencia y un día nos llamará a cuentas también, hermanos, si nosotros no predicamos el Evangelio. Qué fe, hermanos, qué valor, y todo eso es por la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también, ¿a quién, hermanos? Al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Número 4, razones de la resurrección de Cristo. Podríamos mencionar muchas, pero nomás déjenme mencionar algunas razones. Razones de la resurrección de Cristo. Primera razón: Cristo resucitó debido a quien Él es. Hermano, escuche, Cristo es Dios.
Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo es Dios. El miércoles estudiamos acerca de la doctrina de Dios, Dios revelado en 3 divinas personas. Pero otra razón, hermanos, de la resurrección de Cristo, Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Cristo resucitó para ser el dador de la vida. Juan capítulo 10, versículo 10 y 11 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero escuche lo que dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Otra razón, hermanos, por qué Cristo, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección. Alguien dijo, hermanos, que el viernes por la mañana, cuando Cristo fue crucificado y cuando Él murió, el diablo hizo fiesta con todos sus demonios. Pensó que había derrotado al Hijo de Dios. Pero al tercer día, hermanos, Cristo resucita y la fiesta se le acabó a Satanás. Hermano, Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección. Hermano, ¿quién ha muerto y ha resucitado? Solamente nuestro Salvador. Amén. La muerte no tiene potestad sobre Él. Y eso, hermano, debe dar gozo a nosotros, y sabe, porque ciertamente nosotros un día vamos a morir, todos. No sé cuándo, pero hay un día que vamos a morir. Pero, hermanos, tenemos la esperanza, la bendita esperanza de que el día que muramos y ha entregado su vida a Cristo, sí, el cuerpo va a la sepultura, al polvo, pero un día el Señor nos va a resucitar, hermanos, cuando el Señor venga. Dice que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo, los que ya murieron, resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses: si el Señor no viene pronto y nosotros morimos, hermanos, dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y ese cuerpo va a ser resucitado y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios. Hermano, eso es una bendición. Amén. Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección. Pero otra razón, hermanos, Cristo resucitó para ser la cabeza sobre la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice: la cual opera en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Escuchen, hermanos, todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo debe ser la preeminencia en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no tiene nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, y nosotros debemos ser dirigidos por Cristo a través de su palabra. Amén. Cristo debe ser, no es el pastor, no es nadie más, solamente Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Amén. Cristo resucitó para que nuestra justicia, hermanos, sea cumplida. Otra razón, Cristo resucitó para que nuestra justicia sea cumplida. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, para nuestra justificación. Oh, hermanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera justificación. Y Cristo resucitó para que nuestras transgresiones, ¿verdad?, fueran perdonadas y pudiésemos también, hermanos, ser justificados. Qué bendición, hermanos. Otra razón, hermanos, de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para ser las primicias de la resurrección. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 23. Dice la palabra de Dios:
mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Adán fue la muerte a la humanidad, Cristo, ¿verdad? La resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, escuche, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó para hacer las primicias de la resurrección. Y luego nosotros, cuando Cristo venga, hermanos, y el Señor nos resucite, si el Señor nos llama a su presencia, antes de que Cristo venga por la iglesia. Hay muchas razones por qué, hermanos, celebrar la resurrección. Y no solamente en este día, todos los días debo dar gracias a Dios porque Cristo resucitó. La resurrección constituye la doctrina central y fundamental de la fe cristiana, hermanos. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay fe, hermanos. Nuestra fe fuera vana. Sin resurrección fuéramos camino al infierno, hermanos, y no había esperanza para la humanidad. Pero Cristo resucitó. Amén. Cristianismo, sin resurrección, el cristianismo carece de fundamento. Si Cristo no ha resucitado, la fe es vana, dice Pablo, es inútil, y los creyentes permanecen en sus pecados y en condenación. Pero, hermano, buena noticia, Cristo resucitó. La resurrección es, por lo tanto, la piedra angular de nuestra fe cristiana, y como Pablo lo expresa en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo, hermanos, resucitó. Por haber resucitado Cristo, nuestra fe cristiana está segura, la victoria final de Cristo es cierta, y nuestra fe, hermanos, cristiana está completamente justificada. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, en esta mañana, puede ser hoy el día de su salvación. Cristo resucitó para ser justificado el pecador. Y gracias a Dios, y debemos gozarnos, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.